15 minutos, tema fundamental en el ejercicio de no olvidar y de evitar la impunidad en este país. Nos acompaña a esta hora la señora magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, Catalina Díaz Gómez, autora de la imputación contra el general en retiro Mario Montoya y otros 8 militares. Señora magistrada, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días para usted. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Magistrada, ¿el general Montoya mintió? Así es, así lo evidenciamos en la decisión que hicimos pública en el día de ayer. Mintió presentando a 5 civiles que habían caído en una operación militar contra una emboscada, contra un vehículo que iba conducido por paramilitares, y estos muchachos, 3 muchachos muy jóvenes y 2 niñas menores de edad, iban en el platón o en la parte de atrás de la camioneta, y él, el general Montoya, sabiendo que se trataba de civiles que habían caído en una emboscada militar, los presentó como guerrilleros del 9º Frente de las FARC. Los presentó en rueda de prensa ante los medios de comunicación como guerrilleros del 9º Frente de las FARC. La mamá de la niña, de Erika Castañeda, de 13 años, está acreditada ante la JEP y en audiencia pública de presentación de observaciones en Granada, Antioquia, hace un par de meses, nos contó en detalle cómo vivió ella el asesinato de su hija y la presentación falsa, criminal, de esta niña y de sus 4 amigos como guerrilleros del 9º Frente de las FARC por parte del general Montoya. Magistrada Díaz, estando metido como está el general Montoya y otros oficiales y otros militares en tantos líos con estos asuntos, ¿por qué habrá querido que este caso en específico quedara oculto bajo las capas de la mentira y de las imprecisiones? Pues, a ver, lo que la JEP y la Sala ha podido establecer es que había un afán por mostrar estadísticamente, con números y con golpes de opinión, que se estaba ganando la guerra en Antioquia, que se estaba ganando la guerra en el oriente antioqueño. Si bien los documentos oficiales de la política de seguridad y defensa usaban como indicadores cuantitativos tanto el número de capturas como el número de desmovilizaciones, como el número de bajas y, por ejemplo, otros indicadores como atentados terroristas contra infraestructura civil, el general Montoya en el teatro de operaciones, en el terreno de la guerra, presionó y estableció el muerto, ¿no? El cuerpo del supuesto enemigo muerto caído en combate como el único indicador real del éxito militar. Ese indicador era el que se exigía, se presionaba, se comparaba, se premiaba a todas las unidades militares, y eso hizo, francamente, eso fue una instigación para que las tropas en el terreno presentaran a civiles en estado de indefensión, asesinados en estado de indefensión, como bajas en combate. Tanto campesinos del territorio que habían sido señalados por paramilitares, por excombatientes, como auxiliadores de la guerrilla, como a personas que fueron reclutadas y engañadas, traídas desde Medellín, habitantes de calle y también trabajadores informales de la central minorista de abastos. Magistrada, de esta imputación que tiene pues más de 500 páginas a Montoya y a otros militares, ¿se puede concluir que los ministros de defensa de la época también fueron de alguna manera responsables? Es decir, ¿ustedes también van a examinarlos a ellos o esto para en línea de mando con Montoya? Pues vamos a investigar si le cabe alguna responsabilidad a mandos militares superiores a Montoya y también qué responsabilidad pueden tener los civiles que estaban a cargo pues de la política de seguridad y defensa. Lo que hemos establecido por ahora es un marco muy robusto documental de la política. Estudiamos las leyes, los decretos, las políticas, los reportes del Ministerio de Defensa, el Plan Patriota, todos los documentos del Plan Colombia. Eso lo tenemos perfectamente esclarecido y nos falta ver cómo actuaron los ministros y los civiles que estaban a cargo
sabiendo porque las Naciones Unidas le informó al gobierno que esto estaba pasando. Así lo tenemos documentado incluso en informes públicos que hizo Naciones Unidas desde el 2003, y sabemos que el gobierno conocía esa información, y sabemos que el gobierno condujo investigaciones internas. De hecho fue el propio gobierno el que en el 2008 desvinculó 20 oficiales de alto rango después del escándalo de los falsos positivos de Soacha. Nos falta averiguar, ya sabemos qué hizo el general Montoya en el Teatro de Operaciones, nos falta averiguar qué hicieron los mandos civiles para prevenir que este fenómeno continuara ocurriendo. Señora magistrada, además de Montoya, pues la imputación incluye también a 8 militares por 130 casos de falsos positivos. ¿Qué nos puede contar de esos casos? Digamos, ya vimos el caso de la niña de 13 años y sus amigos. ¿Qué más sabemos de los otros casos? Pues hemos esclarecido 130 casos, 81 de ellos a partir especialmente de lo que confesaron y refirieron los excombatientes, los exmilitares en la JEP, y tenemos, digamos, varios casos que son emblemáticos. Hay otro caso que a mí me tocó mucho porque es de otra niña menor de edad. Esta es una niña, se llama Luz Esteli Morales. Ella vivía pues en el campo de su casa con sus padres, y un buen día llegan a su casa señalándola de ser miliciana del ELN o miliciana guerrillera. La había acusado otra niña, una chica muy joven que se había desmovilizado del ELN, y a esta chica, la desmovilizada, pues la invitan a que les dé información, y ella pues es llevada como a ese terreno y resulta involucrando a Luz Esteli. Luz Esteli sale de la casa en botas pantaneras, una pues chica campesina de 16 años que estaba haciendo trabajos agrícolas, y ella pues absolutamente, obviamente desarmada en su casa, una niña, y cuando la guerrillera que la acusa entiende que la van a matar, se angustia terriblemente, le dicen, por favor, no la maten, no la maten, no la maten, no la maten. Y los militares que iban a cargo de la operación dicen, y lo tenemos allí, está escrito incluso en la Providencia, dicen, mire, es que ya no se le reporta uno al otro, mire, es que ya tenemos una desmovilizada, no nos están aceptando otra desmovilizada, toca darla de baja, y la matan. Matan a Luz Esteli, una niña de 16 años, civil, desarmada, que no participaba en las hostilidades. Tenemos aquí muchos casos. Esta determinación, sin duda alguna, es histórica y creo que es de las más importantes que ha adoptado la Jurisdicción Especial de Paz desde que se creó, en episodio ciertamente escabroso a nivel nacional. ¿Qué viene en el procedimiento luego de esta imputación al excomandante del Ejército, al exgeneral Mario Montoya? Bueno, como lo hemos hecho tanto respecto de los ex jefes de la guerrilla de las FARC como los otros 60 militares que hemos imputado en la JEP, les hemos concedido 30 días hábiles al general Montoya y a los otros 8 imputados para que, por supuesto, revisen la decisión, evalúen todas las pruebas, reflexionen sobre lo que está allí contenido y respondan a esa imputación, o bien reconociendo su responsabilidad, o bien pues insistiendo en su inocencia y defendiéndose de los cargos que les hemos formulado. Si reconocen su responsabilidad, irán al Tribunal para la Paz, donde se les impondrá una sanción restaurativa que no incluye cárcel. Esta sanción se impone en consulta con las víctimas, con la participación activa de las víctimas, luego de que la sala haya concluido que hubo reconocimiento completo, detallado y exhaustivo. Si deciden no reconocer responsabilidad, se irían a un proceso adversarial dentro de la JEP, serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación, un proceso adversarial que termina en un juicio donde se puede imponer una condena
hasta de 20 años de cárcel ordinaria. Magistrada, los opositores al expresidente Álvaro Uribe siempre lo han señalado directamente de tener conocimiento de estas conductas de desaparición a civiles. Ustedes en la JEP, en todo este trabajo que están haciendo de recoger testimonios, ¿han encontrado que efectivamente el expresidente Álvaro Uribe sabía de estas conductas que al menos en el caso Montoya claramente se estaban ejerciendo? Pues mire, es bien importante aclarar que la JEP no tiene competencia para investigar a los expresidentes, eso está claro desde la Constitución y la ley, no tenemos competencia para esa investigación. Lo que hemos esclarecido es que este patrón, ¿no? Y patrón es algo que se repite, esa es la definición del diccionario de patrón, y este es un patrón criminal que se repitió a lo largo y ancho del país entre el 2002 y el 2008, dejando por lo menos 6.402 víctimas, personas que fueron asesinadas en estado de indefensión para ser presentadas falsamente como bajas en combate. Ocurrió en el país entre el 2002 y el 2008. Ya tenemos esclarecido que había una política que buscaba el éxito militar en la guerra. Tenemos esclarecido que el Oriente Antioqueño fue uno de los territorios prioritarios donde se implementó esa política, que esa política fortaleció significativamente a las fuerzas militares y que a cambio de ese fortalecimiento les exigió resultados, que esos resultados se medían cuantitativamente en capturas, en desmovilizaciones y en muertos, y que el general Montoya, como comandante de brigada en el teatro de operaciones, adoptó una política de facto privilegiando el muerto, y que las tropas estigmatizaron a los campesinos y campesinas de territorios donde antes tenía el control la guerrilla y tenía iniciativa militar la guerrilla, señalando a poblaciones enteras como guerrilleras. Y ese es un poco los factores que explican este patrón macrocriminal. Magistrada, usted decía ahora ante la pregunta que le hacía Hernando Herrera que va a tener el general Montoya 30 días. En alguna de las últimas diligencias con las que el general Montoya pues estuvo ante ustedes, ¿él en alguna ha reconocido su culpa o en todas ha dicho es la información de inteligencia que yo tenía y yo no tengo la culpa? Él ha insistido en su inocencia. Él reconoce que esto ocurrió, es decir, es un paso importante. Ya, digamos, creo yo, los antiguos miembros del ejército que hemos entrevistado, ya casi a 800, reconocen que esto ocurrió. O sea, que personas civiles fueron asesinadas en estado de indefensión, engañadas y otras porque se estigmatizaban como guerrilleras para ser presentadas falsamente, para aumentar ilegítimamente las estadísticas oficiales. Ahora, el tema es qué responsabilidad le cabe a cada uno. Yo espero que el señor general, como los otros imputados, vean la evidencia, lean lo que está allí. La evidencia viene en muy buena medida de sus propios hombres que han confesado ante la JEP y se lo piensen si reconocer su responsabilidad o no. Magistrada, yo estoy seguro que los oyentes que están pendientes de esta entrevista aquí en Caracol Radio y que pueden no conocerla, entienden perfectamente por la manera en que usted habla que tiene carácter, pero también sensibilidad. Y por supuesto, tal vez ellos desconocen una trayectoria suya en justicia transicional, en derechos humanos, en el trabajo, en el Chocó, muchas cosas que los periodistas pues más o menos tenemos establecidas, y por eso yo le quiero preguntar, cuando usted ve todo lo que pasa, incluso fíjese que en la entrevista usted misma dice, quiero hablar de otro caso que me llamó mucho la atención y que me pareció especialmente sensible, el de la niña. Es decir, cuando usted se sienta y ve estas cosas, ¿cómo se siente? ¿Cómo está del estómago? ¿Cómo está del corazón y de la cabeza cuando lee todas estas atrocidades, magistrada? Ay, muchas gracias por esa pregunta. La verdad se la agradezco. Pues yo le confieso que esto es muy duro, muy duro. Yo llevo 6 años ya desde que nos eligieron como magistrados de la JEP en el 2008, escuchando
a comparecientes confesar asesinatos y es muy duro, muy duro. Yo tuve que parar un tiempo, coger aire, respirar, ampliar mi equipo, buscar apoyo psicosocial para mí, para mi equipo, porque nos estaba pudiendo el trámite del horror. Ahora, también ha sido muy bonito y muy satisfactorio escuchar de una parte a hombres del ejército que han tenido el coraje, el valor, la valentía de reconocer. Yo he tenido pues oportunidad de ver momentos sumamente poderosos donde ellos se han roto en lágrimas y han agachado la cabeza y han dicho, sí lo hice. Y han contado en detalle qué fue lo que pasó y han dicho, hoy en día puedo ver que eso era un crimen, hoy en día puedo reconocer que fue un horror. Han dicho, hoy que soy padre, sé o me puedo imaginar un poco más el dolor que sienten las madres. Hemos visto, y tal vez ustedes lo vieron en audiencia pública, lo vimos en Ocaña, lo vimos ahora recientemente en Dabeiba, lo hemos visto en Valledupar, en 15 días vamos para Yopal. La transformación es posible. Estos hombres que un día fueron capaces de asesinar a una persona en estado de indefensión, a sabiendas de que era un civil, algunos han tenido el coraje y el valor de reconocer que fue un crimen. Y eso es muy poderoso. Yo francamente creo que este proceso nos hace un mejor país, ser capaces de mirarnos, ¿no? De mirarnos con respeto, con reconocimiento. Yo creo que una sociedad fundada como en la verdad y en el reconocimiento, sin duda va a ser una sociedad mejor, más incluyente, más democrática, y pues de eso se trata. Entonces, pues yo soy de las que ve el vaso medio lleno, entonces tengo esperanza, la verdad. Magistrada, por supuesto que la comparación que voy a hacer no es de facilismo y tiene muchas distancias en la realidad, pero es que cuando uno se pone a ver cómo fue la Alemania de finales de los años 30 y hasta mediados de los 40, un país culto, un país adelantado, un país con música, con arte, con una literatura tan fuerte, y terminar haciendo lo que hicieron y prestándose para todo tipo de atrocidades, es lo mismo en dimensiones muy, muy diferentes. Unos hombres de formación moral y ética en los cuarteles, terminar haciendo estas cosas, también para el juez y para el magistrado es importante tratar de ver el origen de la maldad, ¿no? Y los grados de maldad, el que mata por una presión tremenda, el que cree que va a tener 2 días de permiso, el que entrega sus principios a costa de lograr un resultado y un reconocimiento y un aplauso, terminando con la vida de la gente, es terrible, ¿no, magistrada? Sí, pero fíjese, pues me parece muy interesante la comparación que usted hace, que en últimas lo lleva a usted a pensar, mire, esto no son unos hombres, no son unos psicópatas, no son el mal encarnado, no son terroristas, son unos hombres que tomaron decisiones racionales en el marco de un contexto específico donde había directrices, órdenes, discurso oficial. Y es a partir de ese contexto en el que uno entiende qué fue lo que pasó, ¿no? Y yo creo lo mismo del horror de la Alemania nazi, es entender lo que los académicos llaman los crímenes de sistema, ¿no? ¿Cuál fue el sistema que se montó para que hombres que durante muchos años, y a mí me lo han dicho, magistrada, yo fui soldado 15 años, 20 años, esta es la primera vez que yo fui capaz de asesinar a una persona en estado de indefensión. Y la clave es entender eso, por qué pasa. Y es entender justamente el contexto, el sistema, las directrices, el discurso oficial, qué decían los comandantes, qué se premiaba, qué se incentivaba, ¿no? ¿Cuál era la motivación profunda de estos hombres para comprender por qué tantas personas lo hicieron, y también para comprender por qué algunos, y también lo hemos visto, se negaron e incluso terminaron fuera del ejército por hacerlo, por negarse a hacerlo. Magistrada, ¿usted qué piensa de ver a alguien como Salvatore Mancuso, que usted misma ha escuchado pues todos los horrores que cometieron, como un gestor de paz?
Pues mire, yo de nuevo les cuento que en estos años yo he visto la posibilidad de la transformación humana y a eso le apuesta la justicia restaurativa. O sea, la apuesta aquí, la apuesta de la JEP es que es posible que hombres que cometieron crímenes gravísimos hoy puedan entenderse como personas ellos mismos, reconocer sus culpas, ¿no? Sus crímenes, reconocer su responsabilidad, contar toda la verdad y poner su capacidad y su liderazgo, que lo tuvieron tanto en el ejército como en las guerrillas, como en los grupos paramilitares. Había hombres con mucho liderazgo, con mucha capacidad para cometer horrores. La clave es cómo poner ese liderazgo, esa capacidad, esas habilidades en función de la construcción de la paz. Yo instruí el caso del Paisa en la JEP. Fue tal vez una de las primeras tareas que tuvimos con mi equipo, donde terminamos pues expulsándolo de la JEP y de hecho reclamando su captura, ¿no? Cuando descubrimos pues que le estaba haciendo trampa a la JEP. Y lo que yo vi en el expediente que me estudié a fondo era una persona con un liderazgo, con una capacidad de movilización, de convencer a otros. Y yo decía, ojalá este hombre hubiera puesto todas esas virtudes en función de la construcción de la paz. Y esa es la apuesta de la JEP. Qué impresionante, magistrada Catalina Díaz, es la magistrada de la JEP, autora de la imputación contra el general Montoya. Última pregunta se la tiene Vanessa, magistrada. A ver, Vanessa. Magistrada, yo no sé si haya una explicación, es decir, ¿por qué un militar del nivel de Mario Montoya termina dando esas órdenes que da? ¿Por qué unos pelados que también son jóvenes, que también son militares, terminan, y que no son sicarios, como lo acaba de decir usted, terminan metidos en semejante nivel de criminalidad? Sí, esa es la gran pregunta, Vanessa. Yo tengo tal vez más claro en este caso por qué los hombres al mando de Montoya terminaron ejecutando civiles en estado de indefensión. Y son como 3 razones. Una, querían conservar su carrera. O sea, si todo el tiempo le dicen a usted, mire, el buen militar es el que presenta bajas, usted es una nena porque no está presentando bajas, se está comiendo los víveres, es que le tengo que pagar su sueldo a otra persona, es que entró en amnistía con la guerrilla o qué, es que usted no es capaz, no es varón, usted está durmiendo, no hace nada, ¿no? Es como una cosa de demostrar, yo soy macho, yo soy bueno, yo me merezco seguir en mi carrera, yo no me puedo dar el lujo de que me echen, no tengo con qué alimentar a mi familia. Y además ve que si usted lo hace, lo premian. Entonces le dan días de permiso, le dan una medalla, lo mandan al Sinaí. Eso es lo que se celebra, eso es lo que es ser, perdón la expresión, eso es lo que es ser berraco, eso es lo que es ser bueno, eso es lo que amerita medallas, eso es lo que amerita reconocimientos. Y usted ve a su comandante que es capaz de presentar 5 cuerpos de muchachos civiles que el comandante del batallón le había dicho: comandante Montoya, es que son civiles, ¿cómo los vamos a presentar como guerrilleros? Eso no se lo va a creer nadie. Y el comandante, el general comandante de toda la brigada dice, pues me los presentan como militares y esa es la orden. Pues si usted ve todo eso, pues usted entiende que eso es lo que corresponde hacer, ¿no? En el caso de los coroneles, y ya lo habíamos visto en Norte de Santander, todos los militares que yo he entrevistado dicen, mi meta en las fuerzas era llegar a ser general. Y si usted también ve que su carrera y el éxito, pues tiene que ver con las estadísticas de las bajas, pues usted se esfuerza. Ahora, es duro pensarlo en hombres, digamos, con más preparación, con más recorrido, con más, digamos, poder, pero pues ese es el caso del general Montoya, que lo vimos, pues es muy emblemático, francamente, ver a un general pues mentir tan abiertamente sobre la pertenencia de unos cuerpos a la guerrilla, a pesar de que el comandante del batallón le dice,
es que son civiles, general. ¿Cómo los vamos a presentar como guerrilleros? Y además le dice, es que cayeron en una emboscada que le estábamos haciendo a los paramilitares. Más o menos diciéndole, al menos presentémoslos como paramilitares. Y el general dice, me los presentan como del 9º Frente de las FARC. Punto, se acabó la discusión. No, mire, Majestad, no sabe la cantidad de gente que me está escribiendo. Qué magnético es escuchar a alguien que entiende a la justicia dentro del escenario de la humanidad. Alguien de carne y hueso, alguien como nosotros, alguien como los padres de familia, alguien como los hermanos, alguien como los niños, alguien como los oyentes de Caracol Radio. Por eso le pido, y vamos a dejar unas cuñitas por ahí guardadas, le pido unos minutos más para una pregunta de Juan Fraile que me parece importante. Adelante, Juan, que lo escucha la magistrada. Magistrada, hay una pregunta que la gente se hace, incluso está en los grafitis en muchas ciudades de Colombia. ¿Quién dio la orden para la JEP? ¿Está claro quién dio la orden o es Mario Montoya dio la orden o están buscando todavía quién le dio la orden a Mario Montoya? ¿Quién dio la orden de cometer los falsos positivos? Ay, esa es una gran pregunta. Pues a ver, lo que va quedando claro es que, a ver, algunos hombres y algunos coroneles que hemos investigado e imputado, algunos comandantes de pelotón, de batería, dieron órdenes de este tipo, se llaman técnicamente como órdenes implícitas. También lo vimos ayer en los videos, ¿no? Un muchacho comandante de un pelotón dice, aquí tengo un muerto y 2 fusiles. Encuentro 2 fusiles y hemos dado de baja aquí, tengo un muerto, le reporto. Y el subcomandante le dice del otro lado, ¿que tiene qué? ¿Cuántos fusiles? No, que tengo 2, pero solo tengo una baja. Pues vaya y busque el dueño del otro fusil. Y el de abajo entiende, pues que no lo quiere herido ni capturado, sino que lo quiere muerto. Otro ejemplo. Que aquí le reporto un herido, tengo un herido, ¿qué hacemos? ¿Que tiene un muerto? No, tengo un herido. ¿Que tiene un muerto? Y el del lado no le dice, loco de ahí, le dice, perdón la palabra, huevón, que le están diciendo que tiene 2 muertos. ¿No? Otro, tengo 2 capturados, ¿qué hago? Le reporto, he capturado 2 personas. ¿Que tiene cuántos muertos? Ya le mando el inspector para que haga el levantamiento. Ya le mandamos el inspector. Eso lo tenemos completamente probado, ¿no? Y el lenguaje es mucho más claro y explícito en los niveles bajos y va siendo un poco más, digamos, ambiguo en los niveles altos. Pero en los niveles altos, y lo mostramos ayer en la imputación del general Montoya, también, y está anotado en los libros, reportarse, y también es muy impactante, y así lo tomamos, y digamos, es una foto del libro manuscrito del programa que hacía Montoya con sus hombres, donde decía, manuscrito, reportarse en barriles de sangre. Les imponían la orden de reportarse, o sea, cuando usted se reporta con su jefe, tiene que empezar diciendo, me reporto sin novedad litros de sangre, me reporto sin novedad barriles de sangre. Y lo que esperaban el comandante era que reportara bajas. Entonces, yo creo que vamos armando el rompecabezas para entender cuáles fueron las órdenes, cómo fueron las órdenes y por qué sucedió este patrón macrocriminal. Magistrada, como periodista y pues como persona, por supuesto, yo esto lo he tratado profesionalmente durante muchos años, muchas veces, siempre con mucho dolor y mucha tristeza. Pero hoy es como, hoy 31 de agosto, después de tanto ver esto profesionalmente, gracias a sus palabras, a su mesura, a su carácter, a su sensibilidad, a la manera de contarlo, vuelvo a sentir el mismo dolor del principio. Es increíble cómo pasó todo esto, ¿no? ¿Cómo terminamos en esto todos? Magistrada, ¿cuánto le queda de su periodo en la JEP? Esa es otra buena pregunta. La JEP tiene en principio 15 años,
Vamos en el año 6, nos quedan, digamos, 6 años, pero nos quedan pocos años, por ahí 3 años, para hacer todo lo que podamos en términos de imputaciones, porque luego esos casos tienen que, si no hay reconocimiento, ir a los juicios y al proceso adversarial. Entonces estamos trabajando full, estamos trabajando muy fuerte para lograr el mayor esclarecimiento posible, ofrecerle pues justicia a las víctimas y al país, y ofrecerles también a los hombres que tengan el coraje, el valor, la valentía de reconocer la oportunidad para que lo hagan. ¿Cómo nos alegra que le quede ese tiempo a ustedes, magistrada, para que nos ayude a no olvidar y a entender todo lo que pasó? Y cuando termine ese tiempo, pues no se le olvide, está el derecho, pero siempre está la radio. ¿Me avisa? Gracias. Me avisa, magistrada. Catalina, muchas gracias, muy amable, magistrada Díaz Gómez. Gracias a ustedes.